sea, siempre que hay un desafío grande, hay un miedo grande atrás. Si en un año me va mal, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Vuelvo al apartamento. Sí. El Nico de hace 4 o 5 años tomaba riesgos mayores. Yo sé que tengo que rodearme con gente que esté en ese camino o que ya lo haya transitado. O sea, si te juntás con todas las personas que piensan igual que vos, nunca vas a ser una persona crítica. Tal cual. Y es fundamental ser crítico. En esta empresa se pierde dinero y no clientes. Ganás el doble de lo que estás ganando ahora, pero no dormís bien, no comes bien, no tenés relaciones con familiares, o sea, no puedes salir, no tenés amistades, nada. Y vos capaz me decís, che, no, capaz que no me interesa eso. Estás en la época de las vacas gordas, hay que pedirle plata. Bueno, Nico, bienvenido a mi canal de YouTube y a los recortes que ya vayamos a sacar para redes sociales. Muy contento de que estés acá. No hago muchas entrevistas en casa. Cuando entrevisto emprendedores o amigos es porque efectivamente son amigos o personas muy cercanas. Los traigo a mi templo. Así que, bueno, un espacio un poquito más cómodo para grabar contenido. Ya no tomamos el cafecito, por eso estamos solo con agua, porque si no con 2 cafés ya nos pasamos para el otro lado. Ya es demasiado. Hace tiempo tenía ganas de entrevistarte y justo ahora te estás metiendo en la creación de contenido y demás. Así que, bueno, fue la excusa perfecta para crear un contenido juntos porque, bueno, de acá creo que van a salir un montón de ideas para emprendedores y también para mí. Recién, Nico, estábamos hablando mientras tomamos el café y ya me empezó a dar consejos. Dije, no, pará, vamos a grabar, así ya le damos para adelante. Así que, bueno, bienvenido a casa, bienvenido a mi canal de YouTube. Y si querés para arrancar, empecemos por lo más importante, tu historia. ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, yo empecé a emprender más o menos a los 17 años. Era una persona que no me adaptaba muy bien al tema de la enseñanza tradicional, vamos a decir. Ahí va. Y mis padres se dieron cuenta de que era muy fanático de la tecnología. Entonces, bueno, ahí me empezaron a empujar un poco para ese lado. Me anoté en lo que era en ese momento taller de informática. Hice un curso de técnico, mantenimiento, reparación de PC, de redes. ¿Tipo esos intensivos que en 3 meses? Fue un año. Un año, bueno, sí. En esa época eran un añito más o menos. Y bueno, era el más joven. Eran personas de 30 años para arriba y yo era el más chico. Entonces, bueno. ¿Tipo qué? ¿Desarmar computadora? Era todo. En esa época estamos hablando de que no había ni CD, te diría. Era un disquete, mucho instalar cosas con disquete, mucho fierro en esa época. O sea, había que meter mano porque cualquier cosa que vos instalabas podía ser que la computadora ni prenda. Claro. Había un problema de compatibilidad. Entonces, desde ahí empecé a emprender. Empecé a reparar computadoras, a meterme en todo lo que es el mundo de la tecnología. Y bueno, fue como mis inicios fueron ahí. O sea que a los 17 años arrancaste a emprender arreglando computadoras, tipo técnico en reparación. Técnico en reparación de computadoras. Iba a algún lado a hacer algún mantenimiento. Enseñaba también a personas mayores. Viste que tenían muchos problemas de entender cómo abrir correo o lo que sea. Empezaba el auge del internet. Claro. Cuando había, capaz que los jóvenes no saben, pero antes de conectarse a internet era un ruidaje bárbaro, un costo re alto por lo que era la línea telefónica. Bueno, en esas épocas ahí me empecé a hacer mis primeros pasos en los emprendimientos y bueno, y de ahí en adelante empecé a probar cosas nuevas. Pasé a la exportación de biocombustible, un cambio brusco ahí. Una persona de Italia vio que, bueno, que tenía ciertas capacidades de resolver problemas y me llevó a trabajar con él. Y nos dedicamos durante unos cuantos años a lo que era la recolección de residuos de aceite en todo el Uruguay. O sea, restaurante. Y de ahí lo filtramos y lo mandamos a Italia. Ellos allá hacían biocombustible para la maquinaria agregal y eso. Y bueno, ahí estuve unos cuantos años. Ya con personal. Éramos un equipo de 6, 7 personas que yo estaba a cargo. Bueno, infraestructura, galpones, vehículos. Es que me acuerdo que una vez fuimos a almorzar con los chicos también y me hablaste sobre ese modelo de negocio. O sea, era un modelo de negocio bastante interesante. Sí, total. O sea, nadie pensaba de algo que tiraban, vamos a decir, todos los restaurantes tiraban eso o se lo llevaban los chancheros, que era para alimentar chanchos básicamente, podía llegar a armar un negocio. Y bueno, la soja estaba muy cara. En ese momento creo que era la competencia, era el aceite de soja, estaba como $900 la tonelada, una cosa así.
y nosotros estábamos cobrando el aceite reciclado unos 400, 500 euros. Entonces había una diferencia. ¿Se podría decir que ese fue tu primer negocio exitoso? Se podría decir que fue el primer negocio como tal exitoso, que tenía un flujo de dinero bastante grande y de responsabilidades. Claro. Porque ya tener una infraestructura personal y eso a ¿Y cargo. cuántos años pasaron desde los 17 que arrancaste hasta ahí? Y ahí habían pasado unos 3 años, 4 años. Bueno, Sí. qué importante tener paciencia entonces, ¿viste? Porque Sí. hay gente que quiere, tipo, en 3, 4 meses, 6 meses o un año. No. Como todo en la vida, toma tiempo. Toma Claro. tiempo y hay que estar atento a las oportunidades, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ahí se ve una oportunidad. ¿Y qué consideras que cambió desde los 17 años hasta ese primer negocio exitoso? ¿Qué hiciste diferente? Te diría que el orden empezó a ser fundamental. Ahí va. Era una persona muy... Al principio iba como muy rápido, Ahí va. estaba siempre prestándole poco atención a lo que hacía, simplemente hacía. Y creo que eso fue el cambio más grande que me ayudó a estar adelante de ese lugar. Le armé un buen orden a todo lo que era la recolección, a cómo eran los procesos dentro de la empresa en cuanto... Imagínate que se juntaban hasta 30 toneladas de aceite, habían cientos de tarros que tendrían que estar limpios porque era un servicio de calidad. O sea, nosotros dejamos un tarro que era con unos precintos para que no salga olor, y una vez que los levantabas, entregabas unos tarros nuevos limpios. Entonces, había un cierto orden, procesos que se tenían que empezar a armar. Entonces, creo que ahí hubo un salto desde ese Nicolás que estaba reparando en casa a uno que se tuvo que poner... Ya en modo empresario, digamos. Exacto, ya. Ahí va, ahí va. Sí. Y entiendo que, bueno, hoy tenés un negocio consolidado ya que lleva muchos años y Sí. una proyección a largo plazo, Sí. ¿no? ¿Qué pasó en el medio desde ese negocio? O sea, ¿por qué dejaste de dedicarte a eso? Si es que dejaste de dedicarte a eso también. Sí. ¿Por qué? Y después, ¿qué otros negocios tuviste? Bien. Mirá, me salió carísimo este aprendizaje. Me lo salió carísimo. Todo el negocio del aceite dependía solo de un cliente. Y creo que no controlar ese factor fue lo que me llevó a tener que cerrar la empresa, liquidar todo, despedir todos los empleados, porque estaba tan enfocado en todo el resto del negocio que nunca pensamos que ese cliente que nos compraba el aceite vino una crisis, vino una crisis que pegó fuerte en Europa, en Italia pegó mucho más fuerte. Entonces ya no era tanto a copiar de América del Sur y de todos los lugares, sino que era quedarse con los lugares que más podían darles materias primas, y entonces Uruguay quedó de lado. Éramos muy poquitos, 30 toneladas no es nada, es un mercado muy pequeño, pero cuando hay dinero, vos traés, no importa de dónde. Entonces fuimos uno de los primeros en cortar, la empresa dijo que no va más, no compra más, y bueno, de un día para el otro... ¿Qué hacemos? ¿A dónde nos vamos? ¿Cómo nos terminó el negocio de un día al otro. Claro, empezamos a ver qué podíamos hacer. En ese momento también estaba Uruguay entrando en el tema de Alur. Fuimos a golpear puertos a ver si podíamos llegarle a dar todo el acopio a ellos. Pero la realidad es que en el mercado el aceite se regalaba casi. Claro. Entonces empezaron a comprarlo. Al comprar el aceite empezaron a bajar los márgenes. Entonces se había desvirtuado todo el negocio. Entonces, no, chao, había que cerrar. ¿Y qué hiciste después? ¿A qué te dedicaste? Y bueno, de ahí volví a buscar trabajo, fundamental. Tuve que decir, bueno, tengo que vivir, tengo que salir a buscar trabajo. Y di con una empresa argentina que recién se estaba estableciendo en Uruguay, en todo lo que es el comercio electrónico y la venta de productos importados. Eran muy fuertes en Argentina, pero en Uruguay era un mercado como que tenían miedo. Empezaron chiquito, era un monoambiente que tenía solo una persona, que estaban viendo a ver qué pasaba. Habían traído sus primeros productos a Uruguay y querían salir a testear el mercado. Entonces, mi perfil de tecnología iba muy bien porque yo vendía en todo lo que es tecnología, y comencé ahí. Decirte que en cuestión de 4 o 5 meses fueron como 1 por 5 de la facturación.
fue muy grande la facturación en campo, por 5 la facturación, porque, claro, o sea, que iban duplicando la venta mes a mes. Mes a mes, porque claro, ellos no estaban haciendo, no estaban gestionando los productos, no estaban buscando la forma de vender a diferentes clientes mayoristas. Entonces yo me puse en esa búsqueda. Bueno, ¿a quién le puedo vender el producto? Empecé a buscar instaladores, todo lo que aquella persona que yo sabía que tenían necesidad de ese producto, a contactarlos. Abrí muchas cuentas corrientes, entonces, nada, era bueno el producto, dábamos plazo de pago y bueno, también una optimización grande en cuanto a la plataforma de Mercado Libre, a vender fuerte por ahí. No estaban vendiendo en Mercado Libre. Estaban vendiendo en Mercado Libre, pero es como que vos pongas ahora un vaso. Claro. Sí, como que no le das una descripción, no le pones una foto buena, no estás vendiendo el producto. Claro. Estaban, pero no estaban. Y bueno, y empezó, y en un año nos habíamos mudado, ya nos habíamos ido a Punta Carretas, una casa enorme con 5 dormitorios, repleto de stock. Entonces empezamos a venderle al Estado, yo empecé a entrar en las licitaciones, a ver. Entonces, bueno, y ahí estuve unos 2 años más o menos y empecé por mi parte. Había entendido el negocio y bueno, pasa. Bueno, fue tu laboratorio, digamos. Exacto. O sea, aprovechaste, apalancaste de una empresa que tenía el capital, vos tenías un conocimiento y bueno, viviste todo ese proceso de crecimiento. Igual fue un win-win, porque vos los hiciste crecer un montón o los acompañaste en el crecimiento y cuando llegaste a una cierta etapa donde dijiste, che, me quiero dedicar a lo mío, te diste para adelante. Exacto. Yo tuve una reunión, es más, hubo una como sería acá en el LAT, una conferencia con muchos vendedores, y yo fui a Argentina como representante de Uruguay, y ahí tuve una charla con los directivos de allá y le dije, che, bueno, empezamos acá, estamos acá, en lo que es económico, yo no me veo en un crecimiento igual, vamos a solucionar esto, planteemos un porcentual o lo que sea, donde yo me sienta cómodo trabajando. Se charló y no se llegó al acuerdo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En su momento veo que hay una forma de ampliar la facturación porque mucho de las ventas la gente quería que el servicio fuera con instalación. Se vendían muchas cámaras y decía, che, pero yo quiero que me lo instalen. Claro. No era como hoy que compras una cámara, escaneas un QR y ya está. No, en ese momento tenías que tener un aparato, me acuerdo, el DVR. El DVR, que había que conectar una DNS. Era bastante complejo como para el usuario final. Entonces, cuando preguntan una vez, te llama la atención, pero ya de cada 10, 20 productos que te pregunten 7, 8 veces, che, acá hay una oportunidad. Hay un negocio, claro. Acá hay una oportunidad. Bueno, planteé ahí la oportunidad de empezar a hacer yo ese trabajo por fuera del horario de la empresa. Y uno cuando es joven y no entiende mucho de los negocios, se ve... No te enfocas tanto en lo que vas a facturar, sino en lo que vas a hacer. Ahí va. Quería desarrollarme en eso, entenderlo y bueno. Y la empresa me planteó de hacer un 70-30. Y vos decís, bueno, si vos sos el que instalás, te llevas el 70. ¿Y sí? No, yo me llevaba el 30. Así mismo. O sea, vos hacías casi todo en realidad. Exacto. Ellos solo traían el cliente. Exacto. No, claro, igual es un montón. Es un montón. Es un montón. Claro, hoy lo vemos como un montón, pero en esa época, imagínate, un Nicolás de 20 y pocos años, claro, en una instalación que podían llegar a ser, no sé, $1.000, un 30% para mí era un montón. Ah, igual sí, claro. Era plata. No sabía que era tanto pero el valor. Pero en el porcentual vos te quedás como decir, che, no es así. Estoy sacrificando mi tiempo, metiéndole horas extra, energía, un montón de cosas que, bueno, está. Pero igual, te llevabas $300 por mes. ¿Y cuánto tiempo te llevaba la instalación? Y poner que un día. Ah, en un día $300. Más el sueldo que ya tenías por trabajar en la empresa. O sea, en un momento ya trabajar en la empresa ni quería. Claro, me quedo afuera. Y bueno, llegó esa charla. Che, mirá, me vale la pena solo hacer instalaciones. Me estoy matando haciendo instalaciones, esto y lo otro. Y acá realmente ustedes están llevando 70. Entonces no llegamos a un acuerdo. Bueno, me fui. Y ahí empecé por mi lado a hacer toda la empresa yo. Fue muy bien. Pero como todo en el mercado, cuando un negocio es bueno, empiezan a haber competidores. Entonces se desvirtuó un poco. Ya las instalaciones en el último tiempo, en vez de ganar 300, 400, 500, se ganaban 100, 200. Claro. Era diferente. Claro, aumentó mucho la oferta, la misma demanda prácticamente. Exacto. Entonces bajaron los precios. Totalmente. Entonces ya dejó de ser interesante. Claro.
Y bueno, y ahí de nuevo empecé a buscar a ver qué hacer. Este, y ahí empecé con el tema de los celulares. Un amigo, eh, estuvimos comiendo algo y me dijo, che, mirá, él tenía un local. Y dice, che, yo necesito una persona como tu perfil, que sea vendedor, porque yo la verdad con lo que hago no tengo tiempo para captar clientes. Bien, dale. Yo estaba, como te digo, como con mucho tiempo libre Claro. y empecé ahí a darle una mano. Lo mismo, en muy poco tiempo la facturación aumentó, se empezaron a agregar productos, soluciones diferentes que no se estaban atendiendo y llegó un momento que le digo, che, mirá, vamos a arreglar un número de nuevo porque eh, tiene que haber una coherencia, ¿no? Claro, vos lo que te pasó es que siempre percibiste el talento que tenías para hacer crecer los negocios Claro. y era como que ahí buscabas un trato justo. Y creo que es fundamental, ¿no? Claro. Para el crecimiento de la empresa tiene que haber un cierto balance Claro. entre el quién te aporta y quién no. Si vos Sí, tenés sí, una sí. persona que lo único que hace es cumplir, él tiene su sueldo. Claro. Este sueldo es por una persona que cumple. Ahora, si tenés una persona dentro de la empresa que está constantemente buscándole Sí, ramas de generando. negocio, generar, que te aumenta el ticket, que te aumenta la captación de clientes, eso es una persona que vos tenés que darle un porcentaje de esa Sí, sí, rentabilidad, sí. ¿me entendés? Y que es muy difícil a veces para el emprendedor entregar ese porcentaje, Sí. porque hay que medir mucho. Y el emprendedor promedio en Uruguay, más el que arranca, no mide nada. No, solo sabe cuánto factura y Nada, listo. claro, y listo. No sabe ni lo que facturó hace 2 meses, como para comparar con este Ni mes, por dónde vino el cliente. ni en qué está facturando. Claro. Él sabe que hay en la cuenta, está más gorda. Sí, sí. Entonces, lo mismo, tuvimos la conversación Y ahí fundaste la empresa que tenés hoy. y ahí, desde esa conversación, le digo, mirá, yo me sentiría cómodo con este porcentaje, que de todas formas sería, le estaría dejando a la empresa más facturación de la que yo entré, Claro. ¿me explico? O sea, te estaría dejando más facturación, pero yo me sentiría, y que sea variable. Que eso está bueno para un emprendedor que sea variable porque no te atás a un costo fijo. Claro. Entonces yo te digo, ok, en la agencia, una persona que tiene una buena captación y te entran 10 clientes por mes, pero capaz que un mes no entran 10 clientes. Claro. Entonces no podés darle un salario fijo. No, olvídate. Entonces yo le planteo algo así, variable. Si esto crece, yo crezco. Si se mantiene, se mantiene. Y si baja, yo bajo. Ahí va. Que sea conciencia. Sí, sí, sí. No lo supimos entender, nos llegamos a un acuerdo. Entonces, otra vez, ¿qué hago? Me acuerdo clarito. Me junto con mi viejo en un bar a comer algo y le digo, che, mirá, me está pasando esto, no me estoy sintiendo cómodo. Clave esas conversaciones con claro, los padres. Claro, ¿viste? Con alguien tenés que bajar a tierra Sí, todo sí, eso, sí, porque sí, sí. desde afuera lo ven con otra claridad. Sin duda. Entonces le digo, ¿qué hago? Me quedo acá, no hay una contrapropuesta, nada. Digo, ¿sabés? Y me dice, ¿qué sentís vos? Y yo me largaría por la cuenta, de nuevo. ¿Y qué precisas para eso? Y lo quedo mirando y le digo, tu apartamento. Tu apartamento. ¿Y cómo que mi apartamento? Claro, porque el negocio ese necesita, o sea, es muy difícil que el cliente sienta confianza si no va hacia un lugar. Claro. Que puedo ir a hacer una reparación o lo que sea a domicilio, pero no es lo mismo. Claro. El cliente quiere a veces ir a un lugar o consumir un servicio que está establecido. Claro. Entonces, O sea, vos seguías enfocado en hacer temas de reparación. Claro, obvio, porque había entendido, había estudiado mucho, iba muy alineado con lo que yo había arrancado. Esos 17, Exacto. cuando empecé a los 17 años, era como que había una coherencia ahí. Entonces, bueno, le digo que como la gente necesitaba un lugar donde ir, digo, para sentirme más cómodo, calzaba muy bien todo porque mi padre estaba trabajando en un horario de atención de cualquier oficina. Entonces el apartamento no lo usaba. Digo, mirá, Estaba libre. yo agarro, pongo... Pero el apartamento donde él vivía. Claro. Entonces, ¿qué hice yo? En lo que sería en la entrada del apartamento, que era el recibidor, vamos a decir, el comedor, yo armé una oficina ahí con un sillón muy bien. Y mantenía todas las puertas además cerrado. Entonces, mientras mi padre trabajaba, yo tu negocio ahí. tenía mi negocio ahí. Y así empezó. Mirá. ¿Y considerás, Nico, que es excluyente hoy o muy importante tener un negocio físico? Yo creo que todo hay un proceso. Ahí va.
no debería ser el norte el tener un negocio físico, sino el producto. Ok. El buscar ese local o ese lugar para trabajar fue el resultado de validar un producto y un servicio. Claro. Porque si yo no hubiera sentido que ese producto, esa demanda estaba ahí, quizás ya ni se lo preguntaba a mi padre. Claro. ¿Me entendés? Buscaba otra alternativa. Claro, pero, o sea, vos, entonces lo que me decís es que para vos validar un producto más rápido, o incluso puede funcionar también para servicios, o sea, un local físico puede acelerar el proceso. Yo creo que te puedo hacer... Es un arma de doble filo, ¿no? Claro, porque Porque también tenés costos. tenés costos. Yo, porque ya había pasado por la etapa de validación, pero yo ya estaba en un local que ya tenía una estructura que hacía tiempo que venía trabajando. Yo lo único que hice fue entender el modelo de negocio y tocar esos problemas que no se estaban tocando. La rapidez, la calidad, la seriedad, presupuestos ágiles. O sea, vi que había un montón de puntos que yo como cliente no se estaban atendiendo en ese lugar. Entonces los atendí y claramente hubo una mejora. Claro. Pero eso fue tu experiencia personal con los negocios físicos, pero si tuvieras que transmitirle a los emprendedores cuáles son los beneficios de tener un negocio físico, digamos. O sea, los contras ya lo sabemos. De Los tener un contras negocio. están claros. Están clarísimos, más costos, más sentido común. responsabilidad y demás. Pero ¿qué beneficios tiene para ese emprendedor que por ahí está vendiendo solo digital y cada tanto se le pasa por la cabeza, che, podría poner un negocio físico? Hace unos años esta respuesta era muy clave. Para mí era poner un negocio te ayuda. Porque o sea, con un estudio, ¿no? ¿Dónde lo vas a poner? Qué tan grande va a ser el local, qué producto vas a vender. Claro. Entonces, sirve porque hay un cierto público que no llega a través de las redes o eso. El que pasa, el que ve el barrio, vos tenés ahí, te enfocás en un nicho de un barrio que ahí vos vas a ser el referente. Claro. Vas a ser el referente de la mercadería, de una peluquería, de una tienda de mascotas, de reparación, de venta de lo que sea. Vos con el pasar del tiempo sos el referente del barrio. Sí. Entonces ahí tenés un montón de clientes. Pero hoy te digo, con todo lo que es el marketing y todo lo que se puede impulsar de forma digital, que primero haría ese recorrido. Primero iría a todo lo digital. Ah, bien. Sí, al revés. Al revés. Okay. Esta respuesta que te digo es del Nico de hace unos años. Claro. Hoy ya más involucrado en lo digital, te digo, primero haría al revés. Primero analizaría muy bien si el producto que quiero comercializar necesita un local, si hay un valor agregado ahí. En el mío sí lo había. Okay. Después validaría el producto, tratando ok, lo saco al mercado por internet y veo si hay una respuesta del público. Y después de que tengo un cierto volumen de ventas, sacrifico la ganancia de ese volumen de ventas para establecer un local. Y para escalar la facturación, exacto, porque vas a generar más confianza, vas a tener exacto, más tasa de conversión. Exacto. Otro canal de adquisición de clientes. Se termina haciendo. Exacto. Es como hubo un cambio en este tiempo de que antes el cartel grande y llamativo era sinónimo de que te está yendo bien. Claro. Sí. Ahora ya no. Ya no tanto. Ahora puedes estar trabajando en un apartamento y rompiéndola. Sí, facturando un montón. Facturando un montón. Sí. Entonces, como que va cambiando todos los modelos de negocio. Hoy yo validaría mucho en internet y vería las necesidades para así cuando me establezca tener algo bien pulido y bueno, que empezar a captar también esa persona que va caminando y que conoce el barrio y que empieza el boca a boca. ¿Qué pasó? Perdón que te corte, pero ¿qué pasó desde que abriste ese localcito, si se le puede llamar así, o oficina en el departamento de tu padre, a tener locales físicos, una marca desarrollada? ¿Cómo fue esa transición de escalar el negocio? Porque en ese momento eras un autoempleado. Sí, claro, total, hacía todo yo. Claro. Eran muchas horas de trabajo por día. Fue muy rápido, como te diría que capaz que en 6 meses. Wow. 6, 7 meses yo ya estaba alquilando el local. Y fue por necesidad. Claro. Imagínate que el local estaba en un tercer piso, en un edificio cerca del Palacio Legislativo. Cada vez que alguien llegaba,
era timbre, hola, sí, bueno, bajar, abrir, subir, sentate, va. Y hay una logística asociada al cliente que es todos los requerimientos que él tiene. Si es un cambio de pantalla, de batería o lo que sea, tiene que haber un repuesto. Entonces, Claro. yo tuve que en muy poco tiempo armar una logística para poder atender al cliente, recibir el repuesto, poder reparar. Entonces, había comprado una moto eléctrica. Entonces le decía al cliente, espérame acá, bajaba, iba a la moto a buscar el repuesto. No, era una locura. Vivía así, a 2000 por hora. Claro, no era escalable. No era escalable, para nada escalable. Entonces, dije, che, pero yo no puedo seguir así. Llegó un momento que bajaba, abrirle a un cliente, subía, me sentaba y timbre, y bajaba y subía. Y días que el ascensor no andaba, ay, escalera. No. Cuestión, un momento dije, che, yo siempre fui de la escuelita de guardar dinero, ¿no? Ahí va, habías ahorrado una Entonces, plata. claro, yo cuando le planteo esto a mi viejo, yo ya tenía un dinero ahorrado que iba a capitalizar la empresa con herramientas, cosas que yo no tenía porque las tenía en el local donde trabajaba. Herramientas, algunos insumos, etc. Durante esos 6 meses lo mismo, tenía cocodrilo en los bolsillos. Plata que entraba, quedaba ahí, guardaba. Y entonces dije, bueno, empecé a sacar cuentas. Busqué un local, ¿de qué importe puedo pagar? Bueno, puedo pagar esto. ¿Qué necesito? ¿Qué son mis requerimientos? Metros cuadrados, ubicación. Empecé a armar como toda una idea para llevarlo para bajarlo a tierra y ejecutarlo. Y cuando sentí esa tranquilidad de decir, bueno, si en un año me va mal, ¿y qué es lo peor que puede pasar? Vuelvo al apartamento. Sí, y cuando tenía la plata para afrontar todos los servicios y los gastos, empecé a buscar. Qué buena pregunta esa, ¿eh? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es clave para tomar Normalmente ese peor de los escenarios no es tan malo. No, o sea, estás en el peor y nunca ocurre eso. No. Pero si estás dispuesto a afrontar ese miedo y esa consecuencia, Listo. ya está. Entonces le digo, no, plata no voy a deber porque los ahorros ya tengo. Claro. Es más, yo no era nadie para una persona que le vas a alquilar un local. Yo tenía que poner plata por delante como una garantía. Claro. O sea, yo no tenía ni contaduría, ni AMDA, ni nada. No tenías un histórico. Un histórico de nada. Claro. Yo fui y le dije, escuchá, ¿y cuál es tu garantía? Te pago un año por adelantado. Claro. Listo, hagamos un contrato de un año, te lo pago por adelantado y ahí empezó todo. Claro. Yo sabía que el alquiler estaba pago. Claro. Y bueno, los servicios era cosa que yo sabía que iba a pagarlo. Sí. Entonces hicimos un contrato de un año que se podía extender hacia 2 y resultó de que con el dueño local tremenda buena onda, siempre muy bien y hasta el día de hoy. Y ahí empezaron a haber cambios, ¿no? En la logística, en los sistemas. Empezaste a contratar empleados. Ahí empezó el primer... si bien en el apartamento yo ya tenía un amigo que iba cada tanto, pues esto de subir, bajar y buscar repuestos era como... Y cuadró que él había justo terminado un curso, Mira. entonces empezó a venir cada tanto. Y te hacía también de cadete, me imagino, para solucionar esa parte. Solucionábamos. Era ahí una espalda con espalda. Claro, no había una descripción de rol. No, nada. No existía algo así como un rol. El organigrama era vos y él laburando ahí. Hay que hacer lo que hay que hacer. Y rápido y bien. Sí. Entonces, bueno, ahí ya empezó un poco a cambiar, a ponerse un poquito más seria la cosa. Ahí va. Y se notó por el punto que elegí, se notó ese plus de la persona que pasa y se entera que hay un local y empieza a correrse la voz. Claro. Con un tiempo, no sé, capaz que 1 año y medio o 2 para adelante, ya empecé a medir cuántos eran del barrio, cuántos venían de una recomendación, cuántos venían de los canales de venta, y ahí te das cuenta que, ok, el local se paga solo. Claro. Con la gente que viene porque son del barrio, el local se paga solo. Pero te tiene que, para mí algo fundamental para elegir un local es que cumpla con tus requerimientos, en los metros cuadrados, en la exposición, lo que vos necesites realmente, que cumpla, no irte a más, empezar siempre de menos, porque para escalar siempre hay tiempo. Claro. Y tiene que haber algo así como, lo tenés que sentir al local. A mí me pasó que todos los que entré fue algo, es por acá, me gusta. Claro. Es el local que alquilaría por todo, por cómo está, por la ubicación, por la cantidad de gente que pasa, por el barrio. Hay un montón de factores que... ¿Te hace sentido el local mucho más allá del hecho de los metros cuadrados? Sí, o sea, es como...
sé lo que necesito y Claro. apunto a esto, y Claro. después está el factor de a dónde lo pongo, ¿no? Claro, ¿En exacto. qué barrio? Y bueno, me sentaba, miraba a la gente que pasaba de día, pasaba de noche, observaba y veía que, claro, había mucho pasaje de personas, muchos vehículos, y decía, acá con algo llamativo se empieza a saber lo que hacemos. Bueno, entonces, Nico, pasaste de estar trabajando para otros varias veces, Sí. de tener negocios que no funcionaron tan bien, diferentes modelos de negocios, B2B en un inicio, B2C, Sí. y empezaste a tener equipo local físico, después a importar. Hay un montón de miedos, me imagino, ¿no? A la hora de tomar esas decisiones. ¿Cómo gestionabas el miedo antes y cómo lo gestionas ahora? Primero, lo más importante, ¿esas situaciones y esa toma de decisiones te generaban miedo? Porque capaz que me Sí, decís, no, nada que ver. claro, claro que sí. Bien. Sí, sí, sí. O sea, siempre que hay un desafío grande, hay un miedo grande atrás. Ok, Creo que es fundamental lo que comentábamos, ¿no? Es qué es lo peor que puede pasar. ahí va. Siempre teniendo como el peor escenario, como el norte, como decir, bueno, si me reviento, sé que va a ser esto. En el medio pueden pasar muchas cosas. Obvio, Nadie obvio. tiene la bola de cristal para saber qué va a pasar. Pero al principio era mucho más volátil. Era como que veía una idea y iba y no le daba mucho análisis. Ok. Era como que el Nico de hace 4 o 5 años tomaba riesgos mayores. ¿Pero era porque tenías menos miedo o porque eras más inconsciente, digamos? Era más inconsciente. Claro, sí, El sí, miedo sí. estaba, Claro. pero era el costo-beneficio de las decisiones no estaba tan medido. Claro. Y también, o sea, no implicaba tanto riesgo, porque tampoco era un negocio tan grande como el No, que tenés ahora. Entonces, total. si funcionaba mal, no era tanto lo que perdías como lo que podés perder ahora. Exacto, ¿no? exacto. El costo de oportunidad También hoy es más alto. es más alto. Claro. Hoy es más alto. Ujú. Hoy tengo que, o sea, es un aprendizaje, una evolución que poco a poco vos vas entendiendo que los riesgos hay que tomarlos, pero en su medida Ahí va. y analizar Ahí va. qué es lo peor que puede pasar. ¿Me desequilibra todo lo que ya tengo? ¿Me pone en riesgo todo esto? ¿O simplemente es tiempo, energía, un poco de capital? Bueno, si es eso, dale. Ya está. Pero nunca puedes poner en riesgo todo lo que ya venís haciendo, ¿no? ¿Y sentís que hoy el miedo te frena? Sí, en algunos ámbitos sí. O sea, como Sí. que demorás más en Te tomar tomás- decisiones. Sí, exacto, es Bien. eso. Bueno, pero entonces es como un recurso que de alguna forma también te da cierta seguridad, porque tal vez si no tuvieras miedo, tomarías decisiones mucho más impulsivas, Sí, ¿no? totalmente, O sea, totalmente. en cierta medida puede ser un beneficio a veces tener Obviamente. miedo, ¿no? Es que yo me considero como un adicto en rehabilitación. Era como un adicto a emprender, a hacer negocios, todo, gastaba fuerza, dinero, comía mal, dormía mal. Claro. O sea, era todo algo negativo para mi cuerpo por esa adrenalina, por esa dopamina de estar Claro. haciendo cosas que quizás otros no estaban haciendo. Claro. Y hoy te digo que estoy en rehabilitación porque si bien sigo buscando todo eso, está mucho más cuidado, mucho más tranquilo, no tan loco. Claro. Todas las decisiones se le da un pienso y un repienso y lo charlo mucho, ¿viste? Claro, Lo charlo con personas, claro. Hoy con- tenés otro círculo Exacto. también. Exacto. Hoy, claro, a En medida eso- que te vas metiendo en el mundo del emprendedurismo. Lo que hablábamos hoy, tomamos un café, podemos charlar y te digo, mira, por acá capaz que no lo había visto una oportunidad Claro. y capaz que está, o Sí, capaz sí. que no, por ahí no es. Esas charlas te dan como una cierta, o te empujan a la acción o te dicen, ok, si tenía una duda, acá estoy afirmando. ¿Has tenido que cambiar tu círculo a Sí. la hora de emprender? Sí, sí, sí. ¿Pero conscientemente lo hiciste? O sea, che, tengo que cambiar mi círculo si quiero crecer. ¿O fue algo que se fue dando naturalmente? No. O sea, es consciente. Ahí va. Yo creo que toda persona que apunta hacia, por ejemplo, yo tengo muy claro dónde quiero ir, yo sé que tengo que rodearme con gente que esté en ese camino o que ya lo haya transitado. Ahí va. Porque si no, es un camino muy solitario y te cuesta mucho. Claro. Entonces, estar con un entorno que esté en la misma sintonía te allana mucho el camino. Tal cual. A mí vos sabés que algo que me pasaba, hoy también me pasa, pero lo tengo mucho más gestionado, es que entendía la necesidad de rodearme de otras personas, por lo tanto, lo mismo, ¿no? Lo hacía de forma muy consciente. Ir a eventos, compartir un café, invitar a alguien a tomar un café,
Y ahí se decía, che, pero no estoy usando, tipo, a la persona estoy queriendo. Y después me puse a pensar que yo también tengo un montón para compartirle a esa persona. Estás creando lazos, estás creando relaciones. Exacto, es un ganar-ganar. Es que son las formas de hacerlo. Sí, o sea, que vos estés en un boliche y conozcas a alguien que te haga una amiga porque estás o amigo que estés tomando whisky, o sea, estás ahí en ese ambiente y te haces. Ahora, si estás en un evento de networking y te haces, tiene la misma. Claro, la el misma mismo química, sentido, la claro, misma química, o claro. sea, Sí, simplemente. Por razones diferentes. Razones totalmente diferentes. Tal cual. Pero cuando lo haces de forma consciente, aceleras los resultados. Claro. ¿Me explico? Sí, porque tenés un plan, una estrategia. Exacto. Y vas buscando personas también que no solo a las cuales vos puedas aportar, sino que te puedan sumar a vos en diferentes ámbitos. Es que si vos tenés una relación y no estás aportándole nada, Sí. es una relación que tiene fecha de caducidad mañana. Tienen que estar alineados y tienen que dar los mismos valores. Y en ese proceso también van a haber personas con las cuales vas a tener un vínculo full de networking. A mí me pasa que me junto a veces con personas que es solo un intercambio de networking, si se quiere hasta intelectual. Claro. Nos juntamos a hablar y hablamos de también cuestiones personales, pero siempre vinculadas al negocio y demás. Pero después no nos jugamos un play, por ejemplo. Que ahora vamos a ver si terminamos este episodio. No sí, malísimo. Pero, ¿entendés? Sí, o sea, sí. es solo charlas como intelectuales o del negocio. Total. Y nada más. Pero hay personas que después se te pueden convertir hasta en amigos. Es que creo que es como lo que inicia la mecha, ¿no? Sí. Tenés que darle de alguna forma a un nexo en común como para empezar a nutrir desde adentro, ¿no? No solo en lo intelectual, sino desde adentro. Sí. Che, esta persona tiene mis valores, es interesada, se preocupa por mi estado, cómo estoy, cómo me va. Y ahí empieza, claro, y ahí empiezas a regar esa plantita. Eso creo que es lo que más le falta a los emprendedores, es hacerse esa pregunta. Porque no es tan complejo generar vínculos, sino que vínculos de personas que quieran lo mejor para vos. ¿Entendés? Y que realmente se pongan en tu lugar y que no estén pensando en tanto. O sea, que el hecho de charlar cuestiones de negocio sea algo más, ¿no? Y tal vez fue la razón principal en un inicio. Sí. ¿Se entiende? Pero la continuidad del vínculo ya no depende tanto de lo que vos me podés aportar o yo te puedo aportar a nivel negocio, sino de que realmente estamos alineados. Exacto. En valores, en visión, ¿no? Que no quiere decir pensar lo mismo. Yo tengo amigos y colegas emprendedores, los cuales a veces tenemos nuestra diferencia, pero ese es el mismo debate que a mí me permite generar más argumentos, etcétera, etcétera. Sí, total. O sea, si te juntás con todas las personas que piensan igual que vos, nunca vas a ser una persona crítica. Tal cual. Y es fundamental ser crítico. Tenés que tener ese poder salir de todas tus creencias y decir, che, esta persona tiene una creencia que la tengo que respetar y que quizás la tenga que empezar a cuestionar la mía para ver entre las dos qué creo. Sí. O me quedo en mi punto de vista y respeto el tuyo. Sí, tal cual. Total. Nico, hay un tema que creo que tenés mucho para aportarle a otros emprendedores y es la cuestión de liderazgo, porque vos hoy no solo tenés un equipo, sino que es un equipo presencial y yo creo que eso agrega un desafío extra, ¿no? Yo me encuentro con mi equipo de forma presencial, pero nos vemos todos juntos 3 veces al año. Sí. Y liderar de forma digital es como mucho más cuadrado, lo veo, porque es indicadores de éxito, ¿no? Resultados que queremos conseguir y como, ¿no? Construís cultura y demás, pero siento que en lo presencial hay un montón de otros desafíos. Entonces, ¿qué experiencia tuviste vos o cómo fue tu camino de construir un equipo? Y al principio no hay un roadmap o no hay una idea. Empezás a contratar a un amigo, a un conocido, alguien que se quedó sin trabajo y capaz que le quieras dar una mano. Y a veces es difícil crecer una empresa cuando no tenés a las personas indicadas en cada uno de los roles. Ahí va. Hoy lo entiendo y empiezo a contratar con otra cabeza. Ahí va. Empiezo a ser muy específico en lo que necesito y busco un rol que cumpla con esos requerimientos. Hay como una evolución, como todo, ¿no? Pasás de un apartamento a un local, pasás de contratar a un amigo a buscar un rol muy... Claro, porque después, a medida que vos vas transformándote en un empresario y dejás de ser ese autoempleado,
la entrega del producto, la entrega del servicio ya no depende tanto de vos. Para Sí. que eso sea eficiente depende del equipo. Entonces, ¿qué considerás que tiene que ser lo más importante o de las cosas, puede ser una o varias, para construir un equipo eficiente? Eh, ¡Qué por ejemplo, pregunta! qué pregunta acá, pues muy amplio, pero creo que hay un norte que está claro, por lo menos en mi empresa, y que siempre se lo digo a los chicos, se los recuerdo a los que están y se lo digo a los que entran nuevos, es, en esta empresa se pierde dinero y no clientes. ¿Está? Te la voy a robar esa. Se pierde dinero y no clientes. ¿Por qué? Porque el cliente, si se queja o lo que sea, siempre hay algo que podemos aprender ahí. Entonces, Claro. esa es la cultura que yo le digo. Claro. No porque venga una persona que tuvo un mal día, que entra gritando, lo que sea. No te quedes con el modo, quédate con el mensaje. Ahí va. Porque seguramente hay algo para aprender ahí. Entonces, de esa forma, es como la cultura que les quiero decir es, nosotros estamos acá por el cliente y para el cliente. Claro. Entonces, hay que escucharlo. Sin El duda. que te dice gracias, genial. Pero el que viene con una queja o lo que sea, muchas veces podemos decir, che, este es un rompecoco. Claro. Pero no te quedes solo con no ese te quedes comentario. con ese. Exacto. Y no te quedes con la emocionalidad del Exacto. comentario. Quédate con el mensaje en sí. Exactamente. A mí me ha pasado algo muy, muy similar con el equipo. Nosotros damos servicio. Claro. Entonces en el servicio también hay como mucho punto de mejora. Bueno, vos también das Sí, servicio. Y cuando tenemos así, o sea, nosotros laburamos con emprendedores, el emprendedor está pasando un montón de emociones. Sí, total. Es una montaña Una rusa. montaña rusa, obvio. Y nosotros eso lo sabemos. Y cuando pasa que hay algún comentario así fuerte con emocionalidad, le decimos al equipo, le hacemos la pregunta, ¿tiene razón o no? Claro. En lo que dice. Si tienen razón, listo. Y si no tienen razón, bueno, ¿qué de todo eso podemos sacar para mejorar? Igual. ¿Entendés? Para mí eso es fundamental. Viste que hay una afirmación, Nico, que es contratar lento, despedir rápido. ¿No? ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Por qué? Sí, hoy te digo que sí. Sí. Tener a la persona indicada en el puesto indicado es fundamental para el crecimiento de la empresa. A mí me costó tiempo, mira, llegar a esta conclusión y llegar. Quizás yo ya lo tenía en mi interior, sabía que ese era el camino, pero te digo, Nacho, tenés que despedir. Claro, ahí, es más difícil despedir rápido que contratar lento. Exactamente. Porque yo, por ejemplo, hoy abrí una vacante. Sí. Puse en todos los lados, puse los requerimientos que quería y me empiezan a llegar currículum. Yo me tomo mi tiempo. Claro. A la mañana me damos un café, empiezo a mirar currículum, imprimo alguno, Claro. anoto. Pero cuando generas un vínculo con esa persona. Pero cuando sabes todo de la persona, Claro. que tiene un perro, cuánto paga alquiler, qué hace, cuáles son sus rutinas, qué le gusta, qué no le gusta, y vos decís, che, voy a cortar con lo que alimenta todo eso, es una carga emocional muy grande. Tremendo. Nadie cuenta eso, nadie dice, mirá, empiende, hace plata, no. No, y hay veces que es esa decisión. Es que no hay otro hay camino. veces que no hay otro camino. No hay otro camino. Que no hay otro camino. No hay otro camino porque ya está. O sea, yo nunca despido a una persona si no se habló 1, 2, 3, 4, hasta 5 veces. O sea, doy como muchas oportunidades a mejorar por esto mismo, porque me es muy difícil tomar esa decisión. Hay veces que el empleado lo facilita, porque realmente no le interesa a la empresa. Claro. Hay otras veces que no. Hay una persona que me tocó hace poco hacerlo, pero no era tanto porque no funcionaba, sino era una decisión más financiera, alineada a los números de la empresa, y te duele. Claro. Y te duele. Es difícil. Y más cuando pasa tiempo, 1, 2, 3 años. Es difícil. Pero bueno, hay que entender nuestro rol dentro de la empresa. Nosotros estamos ahí para gestionarla, gestionar los recursos que tenemos de la mejor forma posible. Sí. Y el capital humano es uno de los recursos. A ver qué tan de acuerdo estás con esto. Yo creo que hay muchas veces que no solo es lo mejor para la empresa despedir a esa persona, sino que es lo mejor para esa persona. Muchas veces esa persona necesita pasar por ese despido para evolucionar, para darse cuenta de cosas que tal vez antes no se daba cuenta porque estaba cómodo, porque recibía esa plata todos los meses, cumplía ese rol y desde ese lugar tal vez no, aunque vos le dijeras, che, hay que ir por acá, esa persona no tomaba acción. Sí, totalmente. Es más, voy a decir algo que capaz que es hasta contraproducente para mi empresa. Okay. Yo creo que no tendrías que estar más de 2 años en una empresa. Mira. Porque en 2 años tenés tiempo suficiente, a no ser que sea una mega corporación, claro, y tu techo esté
mega arriba. Y que pueda seguir y creciendo. Que pueda seguir creciendo. Claro. Pero vamos a la realidad, en el Uruguay hay empresas pymes de 2 a 10, 15 empleados, en la gran mayoría. Entonces, vos en 2 años tenés casi que el 360 de la empresa. Claro. Tenés todo el conocimiento ahí. Claro. Entonces, si vos te vas a la siguiente empresa, de forma indirecta estás escalando tu sueldo. Sí. Porque tenés un montón de conocimiento que viene desde otro lado, que ya adquiriste y que vos como persona y como personal ya vales más. En cambio, si te quedás ahí, seguramente a vos te están ajustando el sueldo por inflación. Sí. Entonces, sí, como que no crece tanto en relación a así lo que está creciendo tu talento. Exacto. Entonces, capaz que hoy estás en una empresa que tiene 3, 4 empleados y le cuesta mucho crecer, pero tu conocimiento en una empresa que ya tiene 20, 30 vale más. Entonces te fuiste a esa que tiene 20, 30 y si el techo llegás, andate. Bien, eso para el que está trabajando dentro de una empresa. Pero el emprendedor que se enfrenta a esa realidad de la rotación del equipo, ¿cómo retiene al equipo? ¿Qué incentivos darle al equipo? Más allá de la plata, está clarísimo que hay un montón de incentivos desde lo económico, pero ¿de qué otra forma podemos incentivar al equipo para que quiera quedarse trabajando con nosotros? Por años, más de 2 años. Yo te digo esto. Ganás el doble de lo que estás ganando ahora, pero no dormís bien, no comes bien, no tenés relaciones con familiares, o sea, no puedes salir, no tenés amistades, nada. Y vos capaz me decís, que no me interesa eso. Claro. Entonces tiene que haber ahí un combo de sentirte cómodo donde trabajás, lo mismo, que los valores de todo el equipo estén alineados. Nosotros cada tanto hacemos comidas, reuniones y eso. Tenemos como un fondo común para poner dinero ahí, la gente que nos da o lo que sea, como para tener esa instancia de juntarnos. Tiene que haber una cierta comodidad también y tranquilidad. Por ejemplo, así como yo manejo en mi empresa, cada uno lo hace su mano. Todos se fijan su licencia cuando quieren. Ah, mira. Sí, exacto. ¿Avisando con cuánto tiempo de anticipación? No mucho. No mucho. Porque está todo tan aceitado que es muy fácil de cubrir. Claro. O sea, nunca se descontó una hora por faltar, nunca se descontó un día de falta, nunca. Porque cuando vos das ese lugar si necesitas faltar. Claro. La gente entiende de que no hay necesidad de hacerse la rabona. Y tendría que de verdad tener muy mala onda como para querer, no valorar eso y decir, che, voy a faltar porque me quiero quedar durmiendo un rato más. Exacto. Porque es como que vos estás siendo empático y por lo tanto él también lo va a hacer contigo. Exacto. Entonces hay como esa cultura de yo te voy a dar ese lugar para que vos como empleado estés cómodo y puedas tener todos tus derechos y también tus obligaciones, ¿no? Pero que sea de la forma más cómoda posible. Che, Nico, hay cambio de tema totalmente, nos vamos de tema equipo. Hay como una creencia dentro del mundo emprendedor. No todos, creo que los que estamos dentro de este círculo no tenemos como esa mentalidad, pero sí creo que tal vez es la de la mayoría de emprendedores tradicionales. Hay como una creencia de que para crecer y que nuestro negocio sea rentable, sostenible en el tiempo, tenemos que laburar 16 horas por día, estar metido todo el día en la oficina, pasarla mal. Está como esa sensación de que, che, hay que sufrirla. Es también muy del latino, ¿no? Eso de que, che, hay que sufrirla para crecer. ¿Qué tan de acuerdo estás con eso? Yo soy un poco extremista, entonces en su momento metí un montón de horas, pero creo que todo tiene etapas. Okay. O sea, si vos hace 2 años que venís trabajando en un proyecto y tenés que meter 16 horas para que ese proyecto esté vivo, no es por ahí. Porque un proyecto no lo podés mantener a pulmón y andar corriendo porque te vas a quemar. O sea, te vas a quemar mental, físicamente, en tus relaciones, todo. O sea, tenés que, sí, darle un empujón, porque va a depender de vos en principio, como te digo, en el apartamento, hacía todo, era cadete, subía, bajaba, atendía. Y tenés que empezar a entender el juego del dinero. Si vos estás trabajando 16 horas por día, pueden pasar 2 cosas. O sos muy tacaño y querés toda la plata para vos, claro. ¿entendés? O tu producto realmente necesita esa capacidad, es un precio muy bajo y te está dando lo justo para vivir. Entonces, por eso te digo, cambiá de modelo. En el momento de que empezás a ver que el modelo de negocio es bueno y es rentable, seguramente empiezas a sacrificar esa rentabilidad para empezar a contratar gente e intercambiar ese dinero por tiempo. Entonces pasan de 16 horas, capaz a 12,
cuando contratas a una persona, porque hay cosas que puedes delegar y hay otras que quizás no tanto. Claro, o son para delegar después, Claro, tal vez. exacto. Sí, Capaz sí. que acabar un personal mucho más capacitado para ese rol. Ujú. Entonces, sí, es necesario, no es sostenible durante mucho tiempo. Es Claro. como una maratón esto. Claro, Vos no podés estar en un sprint. No, tenés que ir a su ritmo, Claro. constante. claro. Sí, de alguna forma creo que puede llegar a ser necesario al inicio, Exacto. ¿no? Porque cuando estás en modo autoempleado, tal vez Sí, obvio. es muy difícil decir, che, me voy de vacaciones o quiero priorizar el estilo de vida y voy a laburar 6 horas por día nomás u 8 horas por día. Tal vez lo podés hacer, pero no va a escalar, No. ¿no? Pero después, eventualmente, creo que también es necesario que el emprendedor tenga ese tiempo mental, ¿no? Esa paz mental para poder tomar perspectiva de su negocio, Fundamental. para que escale. Fundamental. Si vos te tomás el tiempo para ver tu emprendimiento desde afuera, desde la operativa, Mm, desde lo económico, a vos vas a poder empezar a hacer tu rol, que es a manejar el negocio. A ver dónde tenés que poner energía para que o facture más, o para que entre más cliente, o para mejorar el servicio, o para mejorar el producto. Si vos estás en todas las áreas haciendo todo, no te da el tiempo para hacer eso. claro. Tenés que hacerte el tiempo, es fundamental. Porque si no, nada es escalable. Si vos estás constantemente haciendo todo. Porque no te da el cerebro para estar presente en mirar esos pequeños detalles. No, que en hay definitiva- cosas que te van a salir mal. Sí, obvio. Y ahí entras en la rosca de, estoy laburando 16 horas por día, las cosas no salen, el negocio tal vez crece, pero de forma inestable y no tan predecible. Entonces ahí, bueno, temas de organización, Sí. gestión del tiempo, delegación, no entras en otras cuestiones, pero creo que acá un gran tema es que los emprendedores no se forman, la gran mayoría. Es como que su formación es el emprendimiento en sí Sí, mismo. sí, O sí, sí. sea, es como las cosas que van pasando con el negocio me van formando para tomar nuevas decisiones. Entonces, eso puede llegar a ser peligroso porque capaz que esa información, no toda esa información es la correcta, Sí. ¿no? Es tu burbuja. Exacto. Entonces, ahí entramos en una conversación que me gustaría tener y es, che, ¿cómo deberíamos formarnos como emprendedores? Acá, si querés, Sí. podés traer tu caso, cómo vos te fuiste formando. Sé que vos has invertido mucho en formación y aprender de otros. El networking también es una fuente de formación, pero, por ejemplo, ¿es necesario hacer una carrera universitaria a la hora de emprender? Me fui al extremo. Sí, 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 obvio, obvio. A ver, está bien. Yo creo que todo conocimiento y todo estudio es válido Bien. y creo que el estudio es necesario. Ok, Porque no solo que va, bueno, a crecerte, a hacerte crecer en los conocimientos del área que estudies, sino de que te va a hacer crecer en el ámbito en el que te mueves. claro. Donde estudies va a haber más gente que esté involucrada en eso y vas a empezarte a mover con gente que está viviendo de eso o que quiere aprender eso. Entonces empezamos de nuevo a eso de elegir las relaciones que están en nuestro entorno. Ahora, si no te formás, no vas a crecer. Claro. Porque es fundamental. O sea, yo tuve que aprender un montón de herramientas para estar donde estoy y a la fuerza. Claro. Mientras estaba trabajando, en los ratos libres, en la noche, en la mañana, y fue el camino. Porque te encontrás con un montón de problemas que decís, ¿y cómo resuelvo esto? Y cómo no resol- siempre tenés los recursos y no, la información. claro, cuando estás arrancando no decís, che, ¿y cómo resuelvo de tener mis finanzas ordenadas? Bueno, empiezo a estudiar cómo tener unas finanzas personales ordenadas, cómo separar mi dinero del dinero de la empresa, que me parece algo fundamental. Fundamental. Sí, porque ahí en realidad empezás a saber la rentabilidad real del negocio. Entonces, todas esas herramientas uno las tiene que ir agregando a su kit de herramientas en base a estudio. Yo siempre digo que el dueño de negocio tiene que ser un experto en cada una de las áreas, pero para su negocio. Sí, O sea, vos no necesitas ser un licenciado en marketing no, para ser un experto en el marketing de tu negocio. no. Vos no necesitas ser un licenciado en recursos humanos para saber liderar a tu equipo. No. Pero sí tenés que tener una leve formación sobre el área y profundizar ahí, pero en esos aspectos básicos para que puedas gestionarlo en tu negocio. Pero sí lleva tiempo. Sí, total. Lleva tiempo. Lleva tiempo, obvio. Esto es como la ley de Pareto, ¿no? El 20% de lo que hagas va a darte el 80% del resultado. Entonces Sí, vos no claro. tenés que saber el 100%.
Vos tenés que saber el 20% clave de cualquier ámbito de tu negocio para saber identificar el que lo sabe de verdad. Y tal vez eso es reunirte con, por ejemplo, un contador o un Exacto. experto en finanzas para negocios, O sea, un día, 3, 4 horitas, revisar todo el negocio y definir indicadores de éxito, hacer Exacto. ajustes. Y ya está. Ya está. No necesito saber ni qué es la contabilidad real, ni esto, ni otro. No. Este es mi modelo de negocio. ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué voy a pagar? Son muy puntuales las preguntas. Capaz que mañana cambiás de rubro y son otras y son preguntas. otras, totalmente. Pero vos tenés que estar empapado en lo que estás ahora haciendo. Sí, sí. Si vos estás acá y tu camino es, no sé, marketing, ¿para qué querés empezar a estudiar, no sé, cosas de laboratorio? O sea, Claro. no está alineado lo que estás haciendo. En el tema que sí tenés que ser experto es en lo que estás vendiendo. En tu El caso, producto. obviamente, todo el tema técnico, reparaciones de celulares, en mi caso el marketing, Exacto. pero todas las otras áreas del negocio, en Ese realidad, 20%, es el 20%. que es en realidad lo que lleva a tu negocio, tenés que saber lo fundamental y más nada. Tal Y cual. después, si tenés la capacidad económica, delegárselo a alguien que sepa más de ese 20%. Claro. ¿Entendés? Porque muchas veces me ha pasado, como hablamos la otra vuelta, yo he pasado por varias agencias de marketing, le hago un par de preguntas y no está sabiéndome responder con ese 20% del conocimiento que ya tengo. Entonces es una red flag para mí. Claro. ¿Entendés? Sí, Te digo, sí. Si che, supuestamente estás hablando con un experto. exacto. Ahora, cosa que sí me pasó, por ejemplo, con Escalate, Ujú. fui preguntas muy ahí incisivas y había una respuesta y decía, esta gente sabe. Claro. Esa gente sabe por dónde ir, te das cuenta, pero solo por tener ese 20% de Claro. conocimiento. Yo no voy a saber todo lo que es una empresa de marketing, todo lo que hay que hacer por detrás, pero sé lo que me ha dado resultado y por dónde ir. Y si vamos alineados, esa es una persona que puedo delegarle esa tarea. Entonces, saber lo esencial. No Ujú. irte, no comerte el libro, porque si no te vas a enloquecer. Sí, porque sí. parte fundamental de todo esto es aprender y tomar acción. Sí. ¿Y dónde enfocas tu tiempo? Claro. El tiempo es tu recurso más finito Sí, como obvio, emprendedor. obvio. Recién estabas hablando, de este tema de las finanzas, el tema de conocer tus números. Y dentro del mundo financiero también tenemos todo lo que tiene que ver con inversión, ¿no? Sí. Y gestionar el riesgo a la hora de invertir. Hace un ratito estábamos tomando un café y vos me decías, estábamos hablando de esto de las inversiones, préstamos, importaciones. En los negocios como los que tenés vos, se manejan a veces números que implican un riesgo importante para alguien que tal vez nunca había invertido eso. Entonces, ¿cómo vos gestionás ese riesgo? De decir, che, voy a importar, voy a tener una importación o voy a sacar un préstamo para inyectar capital en el negocio. ¿Cómo gestionás ese riesgo? Por ahí, para alguien, para un emprendedor que está por tomar esa acción, tal vez puede ser un motivador ahí. El juego del dinero es muy peligroso. Ok. Me ha pasado de perder mucho dinero por hace no muchos años, te diría que 2, perdí gran capital de la empresa, pero bueno, por eso mismo, por tener las cuentas claras, me afectó, pero retrasó mi crecimiento algunos meses. Ok. Pero en cuanto a las decisiones, hace unos años era más loco, hoy Ok. ya es mucho más medido todo, ¿no? Veo dónde voy a meter el dinero, de qué forma lo voy a meter, cuáles son las garantías que tengo. Todo hay que hacerlo con cuidado. O sea, cuando uno invierte dinero hay que hacerlo con cuidado. Porque la realidad es que hay gente mala. Hay gente mala y uno cuando es bueno y piensa que la gente es buena, a veces te tocan malas Claro. pasadas. Entonces, hay que entender el juego del dinero, cómo funciona, hay que investigar, hay que tener... Si sos emprendedor y no tenés un banco de amigos, tenés que hacerte un amigo de un banco. Eso es fundamental, porque cuando estás en la época de las vacas gordas hay que pedirle plata y eso te va a ayudar a cuando las cosas estén un poquito más difíciles. Qué loco. Hace un rato Nico me estaba diciendo esto y me parece que tiene un planteo que va tal vez de forma contraria a lo que piensan muchos emprendedores, ¿no? O sea, Nico lo que me planteaba es, cuando hay plata, tengo que pedir un préstamo e invertir más en mi negocio. Claro. Al revés de lo que hacen muchos emprendedores. Sí, claro. A mí se me acercan un montón de empresas a querer contratar nuestros servicios porque vienen en picada ya hace un año. Y es como manotazo de ahogado. Y, ¿Entendés? Y eso es súper peligroso. sí, total. Uno tiene que aprovechar, por eso te digo, el entender el juego de dinero es fundamental cuando estás atrás de una empresa.
Yo al banco le pido dinero cuando mis finanzas están perfectas. Excelente. Dame dinero. El banco no duda. 24 horas te aprueban. Y te va a dar Ahora, una mejor tasa. te va a dar una mejor tasa, obviamente. Pero tenés que tener un destino para el dinero. Claro. Porque tener dinero por tener, no. Entonces tenés que tener un proyecto atrás de decir, bueno, mira, a mí el banco me cobra un 5, 6, 7, lo que sea, dependiendo de las tasas. Hoy por hoy están queriendo bajar la inflación, entonces las tasas no se sabe. Pero no importa, si vos decís, bueno, tengo este dinero le puedo dar un 20, un 30, en mi caso capaz de rentabilidad, ese riesgo lo asumo. ¿Pero por qué? Porque mis cuentas están saneadas y tengo un flujo de caja que me lo permite. Claro. Que aunque ese dinero no empiece el retorno en 2 o 3 meses, yo puedo afrontar la cuota del préstamo. Aunque no se den las mejores de las condiciones. Exactamente. Entonces, cuando estás bien es cuando te tenés que apalancar de esas situaciones. Porque mañana estás mal y precisas dinero, el banco te dice, che, pero estás a número rojo, ¿qué te va a dar dinero? No, o sea, no sos una persona que tenga capacidad de pago. No te va a dar. Entonces, si querés crecer, no hay negocio que crezca que no utilice el financiamiento. Sí, en algún momento. De alguna forma. Sea privado, o de un primo, de alguien. Arrancás un negocio con la plata que me dio mi viejo. Bueno, es un financiamiento. También exacto. Aunque no te cobren intereses también. Nico, recién me estabas diciendo que en los negocios como el tuyo pueden haber márgenes de entre el 20 al 30%, ¿no? Generalmente cuando se venden productos físicos existen esos márgenes que pueden llegar a ser bajos, ¿no? Y eso también es un riesgo. Los servicios suelen tener un margen, no en todos los casos, pero generalmente tienen márgenes de rentabilidad más altos. Ese ya es un beneficio, pero ¿qué otras diferencias ves, pros y contras entre vender productos o vender servicios? Bien, qué buena pregunta. Qué buena pregunta porque, bueno, uno como está en el área de emprender siempre está buscando dónde meter cabeza y dinero. Entonces, además vos tenés los dos. Estoy medio involucrado más en lo físico y no tanto en los servicios y menos en lo digital, pero estoy como viendo una posibilidad ahí. Yo lo que veo en lo digital es que es sumamente escalable. Claro. Sumamente escalable. O sea, y puede haber un crecimiento exponencial en muy poco tiempo. Pero la contra, se te puede caer el castillo de un segundo al otro. Claro. Porque personas que puedan hacer el mismo crecimiento que vos, sin dinero, sin capital, son muchas. Claro. O sea, la barrera de entrada al negocio es cero, es nula. Sí, ¿Me explico? Sí. Entonces, ahora cuando estás en un negocio de economía real, ya tenés que empezar con un capital, tenés que empezar con estudios, tenés ciertas fricciones ahí en eso. Entonces, después que una marca está 4 o 5 años, no significa que no vaya a morir, pero después que estás 4 o 5 años, ya tenés una clientela, tenés que hacer las cosas muy mal como para que se te venga abajo el negocio. En cambio, lo digital, si bien podés hacer una clientela, yo te puedo mojar la oreja y decirte, che, lo que te está dando Nacho, te lo doy mejor, probame, te lo doy gratis. Claro. O sea, son como... Ahí hay una barrera que es como fácil de romper para que se te caiga el negocio, ¿no? Sí. Es como que lo más bravo que veo. Tenés que consolidarte muy bien como una marca digital, pero tenés que consolidarte muy bien y después el infinito es... Sí, olvídate. Te tenés que dar nomás. Como que cada uno tiene sus pros y sus contras. Sí. Tal vez es una buena opción incluso diversificar. Obviamente. Y tener negocio físico, negocios digitales. Totalmente. Entonces de esa forma estás cubierto en esos dos sentidos. A los riesgos que implica cada uno. Sí, totalmente. Tenés que tratar de poner tus energías, no todo en un solo proyecto. Si podés, a medida que vas ganando tiempo, ¿no? Porque en definitiva lo que nosotros estamos haciendo siempre es comprando tiempo. Comprando tiempo. Totalmente. Siempre estamos en eso. Entonces a medida que vos compras tiempo, lo partís un poco para vos y un poco para otro proyecto, si es que lo querés. Hay gente que no, hay gente que trabaja 8 horas y le gusta bien y lo respeto. No todos queremos emprender. Totalmente. Viste, eso es un error que a veces cometemos los emprendedores, que a toda la gente que está en nuestro círculo lo queremos empujar. Yo me tengo que... Me tengo que callar porque, claro, uno siempre está con ese... Quiero verte mejor, quiero darte herramientas. Cuando ves que alguien tiene un talento que puede monetizar, querés empujarlo, pero tal vez esa persona no es feliz emprendiendo. Totalmente. Así que ahí está bueno. Estoy aprendiendo a gestionar eso porque yo soy... Che, vos tenías... A mí me pasaba lo mismo. No te preguntaron, callate. Che, llevamos más de una hora creo que de episodio, así que vamos a ir cerrando, Nico. La verdad que me encantó charlar contigo de esta forma. Ya habíamos tenido varias veces estas conversaciones, pero creo que salieron algunas otras cositas que hasta ahora no me habías dicho y
y estuvieron buenas. Creo que va a ser el primero de muchos contenidos juntos. Ojalá. Porque hay como un complemento que creo que está bueno porque vos tenés como un background de negocios que yo no tengo. Entonces las Y al preguntas revés, y al claro. revés. Entonces Sí, sí, como que sí. hay una ida y vuelta súper interesante. Total. Como para cerrar, Nico, ¿qué consejo le podrías dar a esos emprendedores que la están remando? Ya vienen hace unos cuantos meses metiéndole. Yo sé que vos pasaste por ahí, por eso me interesa como... Porque ahora es todo muy lindo, ¿no? Cuando Sí. ya el negocio está consolidado y demás. Pero a ese emprendedor que la viene luchando, por ahí está probando diferentes estrategias, diferentes formas de hacerlo escalar o por lo menos hacerlo rentable y no lo está logrando, si se quiere, ¿qué mensaje de esperanza le podrías dar? Es un camino duro, pero tiene su recompensa. Y que no se casen con emprender. Yo creo que lo más importante es casarse con el problema que están solucionando. Si el problema tiene fuerza y la gente lo necesita, es por ahí. Pero emprender por emprender y meter 16 horas no es el camino. Hay que enfocarse en buscar un problema puntual que la gente necesita resolverlo. Cuando vos tengas eso, ahí sí, métele todas tus energías. Creo que va por ahí. Me gustó, me gustó. Muchas gracias, Nico. Gustazo. Y bueno, el primero de muchos contenidos. Ojalá, ojalá. Gracias a todos los que vieron el contenido hasta el final y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Vamos arriba. Salió épico. ¿Sí? Muy bueno salió. Me alegro. Me Muy sentí bueno. tranquilo, Tiraste un me par de gustó. factos Sí. muy buenos, la verdad. Van a salir clips Uah. muy interesantes. Pará, ¿cortamos? ¿Eh? ¿Cortamos? ¿Ya cortó eso o no? No. Esperen. Hay un bonus track. Igual también. No, regalito, Un regalito en vivo. presente, en vivo. Regalito en vivo. Me muero. A ver. Es un gesto más que un regalo. No me jodas. No, qué lindo, boludo. Lo voy a leer. Me pone certificado de reconocimiento otorgado a Escalate por su destacada labor como agencia de marketing durante el periodo 2024-2025 desde Repáralo Ya. Reconocemos su compromiso, creatividad y profesionalismo en cada acción desarrollada. Gracias por ayudarnos a crecer, comunicar mejor y conectar más con las personas. Nicolás Camacho, director. Épico. No. Divino, Nico. Muchas gracias. Nunca me habían dado algo así. Muchas gracias. Para todo el equipo, ¿no? Primer cliente que me... Ah, ¿sí? No, la verdad. Esto es para vos y para todo el equipo, ¿no? Sí, no, obvio, no obvio. quiero nombrar porque siempre me olvido de gente y soy malísimo con los nombres, pero a todo el equipo. Muchísimas gracias. Muy Por especial favor. para mí. Muy especial. Che, qué bueno. Me encantó. La mejor, tremenda forma de ¿Viste? cerrar. Bonus track. Che, impresionante. Esta tuvo Fer ahí de cómplice que me pasó el globo. Ah, bien ahí. Una crack. Che, cuando lo vea el equipo va a pirar.